Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un jueves más, un día más, aquí al Centro Ágora de Participación Ciudadana, que ya saben que es la casa de esta cuarta edición del ciclo de conferencias Hacemos Barrio. Hoy tenemos la gran oportunidad de escuchar y de contar con la presencia de Javier Márquez Tenedor. Lo encontramos entre el público. Él es divulgador y secretario de la Asociación Tierra Verde, entre otras tantas cosas que después ya les daré algún detalle más. Bien, hoy vamos a hablar del aceite de oliva, o mejor dicho, Javier va a hablar del aceite de oliva. Considerado, como muchos le denominamos, como el oro líquido mediterráneo, en realidad el aceite de oliva es mucho más que un simple ingrediente que utilizamos en nuestra cocina. Ya lo saben, ¿no? Porque aquí en la tierra también se cultiva, ¿no? Los olivares. Es historia, es cultura, es también tradición, embotellada, eso sí. Es un tesoro gastronómico, porque así lo es, que nos ha acompañado a lo largo del tiempo durante milenios a esta sociedad y a esta tierra. Bueno, como uno de los principales productores mundiales del aceite de oliva, en España es cierto que sí que mantenemos esa relación que es única y que también es especial con también podríamos denominarlo elixir dorado, le podemos dar muchos nombres y apellidos, y está presente yo diría que en todos los hogares, en todos, y en todas y cada una de nuestras comidas, en las que vamos realizando a lo largo del día, pero también en nuestras celebraciones, no en vano, también es uno de los obsequios favoritos para regalar, bueno, pues cuando tenemos algún tipo de evento. Bueno, sin embargo, a pesar de esta íntima relación que estamos contando, ¿realmente sabemos todo lo que hay que saber sobre el aceite de oliva? Conocemos cómo es ese proceso de fabricación, cómo es realmente el aceite que estamos utilizando, cuál es su verdadera naturaleza, cuáles son los matices que hay que apreciar, qué es lo que hay que valorar en el aceite de oliva. Yo creo que en muchas ocasiones no lo sabemos realmente. Hay muchos mitos alrededor del aceite de oliva, como de otros tantos ingredientes o alimentos. Hay realidades que debemos conocer y que son realidades científicas, que es las que tenemos que respetar y en las que nos tenemos que basar. Pero sí que yo creo que el aceite de oliva esconde historias también, fascinantes historias, que hoy, bueno, pues alguna que otra seguro que se nos contará. Les vamos a invitar a descubrir, a escuchar esta conferencia y a descubrir, por tanto, los entresijos de este producto, a desmontar también, vamos a desmontar esos falsos mitos y a conocer, bueno, pues las verdades que esconde el aceite de oliva. Vamos a dar gracias, por supuesto, como siempre, por esta maravillosa conferencia a nuestro coordinador, a Virgilio Cencerrado. Una vez más, Virgilio, conferencia interesantísima y perfecta para reflexionar y saber un poquito más sobre el aceite de oliva, y junto a Virgilio, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, la FAVA, y también el Ayuntamiento de Albacete a través de la Concejalía de Participación Real y Efectiva, que son las dos instituciones que hacen posible este ciclo de conferencias, además de otros colaboradores como son este Centro Ágora de Participación Ciudadana, también el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Diputación de Albacete. Gracias a todas estas entidades, a ustedes, como no. Gracias también por estar aquí, por acompañarnos un jueves más en Hacemos Barrio, y gracias a todas las personas que nos siguen en directo vía streaming. Bueno, pues también con su presencia virtual pues nos acompañan y nos sentimos más arropados. Ya saben que si tienen alguna pregunta, sugerencia o comentario, pueden trasladarla al chat y después Virgilio la comentará con nuestro protagonista de hoy. Y a ustedes también les invitamos a que al final
de la conferencia. Si les ha surgido alguna duda, pues no duden en trasladársela a Javier. Y ahora, dicho esto, sí que les voy a presentar de manera un poquito más extensa a Javier Márquez Tenedor. Es divulgador y secretario de la Asociación Tierra Verde en Andalucía y también en Castilla-La Mancha. Es gerente en planbio.net, que además ahí tienen el roll-up, donde pueden ver la información, y se dedica al asesoramiento a empresas, también a la formación, a la divulgación, en agricultura ecológica, en agroindustria también, y sobre el aceite de oliva, como no podía ser de otra manera. Ha sido gerente en Almazara Ecológica durante 7 años, también en una comercializadora internacional de aceite de oliva durante 2 años, y pues en este momento es director de exportación en una almazara, en concreto en Jaén, en la provincia de Jaén, en Mogón, ¿verdad? Esa es la localidad. Más cosas, no se crean que hemos acabado aún. Colaborador y embajador de la Fundación Savia y también socio de honor en la asociación Ecovalia. Divulgador, como no, hoy lo va a hacer también, en temas de agroecología y también en aceite de oliva virgen extra. Y ha sido agricultor, o sigue siendo, mejor dicho, agricultor ecológico desde hace más de 25 años, con olivares y también con almendros. Y además, cuando hablábamos, me decía, fui uno de esos pioneros, ¿no? De los primeros que comenzaron en esto de la agricultura ecológica, cuando nadie más lo hacía, y pues creyó en la agricultura ecológica y sigue creyendo en la agricultura ecológica. Así que vamos a invitar ya a Javier a que nos acompañe en este escenario y vamos a recibirle, como no, con un fuerte aplauso. Gracias. Pues estaba pensando hacer unas tarjetas de visita, pero después de todo lo que has dicho que hago, me han quitado las ganas, ya no hago más. Voy a poner el reloj también para no extenderme más de la cuenta. Antes que nada, pues como siempre, dar las gracias también al Ayuntamiento de Albacete y a la Federación, a la FAVA, Federación de Asociación de Vecinales de Albacete, por haberme invitado hoy, y obviamente a Virgilio con Hacemos Barrio, que está haciendo una labor excelente en Albacete. No hay nada más que ver los programas que hace todos los años, que no hay jueves suficientes en el año. De hecho, hemos empezado a hacer cosas los lunes porque los jueves ya no son suficientes. Nosotros ya he estado aquí anteriormente en este edificio, por eso me parece que el Ayuntamiento ha tenido una buena idea haciendo estas instalaciones, y trabajé anteriormente con la FAVA, porque el año pasado, desde la Asociación Ecológica, hicimos una serie de catas en toda la provincia. Un 70% de ellas las hicimos aquí en la ciudad, y algunas de ellas en este propio edificio, en la primera planta o la segunda planta, donde hicimos algunas catas con algunos de los barrios que venían y estuvimos ya trabajando. En esas catas, y vamos ya con la tarea, una de las primeras cosas que preguntábamos al entrar era, bueno, como íbamos a hacer cata de aceite, vamos a empezar ya. ¿Con qué hacemos la cata de aceite? ¿Con un aceite de oliva o con un aceite de oliva virgen extra? ¿O con un aceite de oliva virgen? ¿O con un aceite puro de oliva? Hay muchos nombres en el mercado. Ya nos ponen dudas. Cuando vas al Lineal ves tantas cosas, aparte de ver un montón de marcas, también ves un montón de calidades, y a veces eso ya nos hace dudar. Muchas veces nos tiramos a lo mejor por el precio o por el packaging, por la imagen del producto, antes que porque no tenemos del todo claro lo que estamos comprando, lo que tenemos delante. Pues la diferencia básica está en que hay aceites vírgenes y hay aceites que no son vírgenes. Al fin y al cabo, lo que tenemos es un zumo de una fruta. Lo podríamos hacer en casa si fuéramos capaces de hacerlo como con las naranjas. Cojo un exprimidor, me pongo a exprimir y lo que me sale pues es un zumo. Lo podría hacer también con una aceituna, me costaría mucho, pero saldría. Pero ¿qué pasa? Que sale ese aceite mezclado con
los restos vegetales de la aceituna, con el agua de la aceituna, para nosotros es un poco complicado. Bueno, pues en vez de hacerlo nosotros, lo hace una almazara por nosotros. Utilizan máquinas, pero por procedimientos mecánicos, como decimos en las etiquetas. Por procedimientos mecánicos es igual que hacemos el zumo de naranja en casa, no hay mucha diferencia. Cuando se hace así, cuando se hace directamente el zumo de un fruto, tengo un aceite virgen. Y entonces lo que tenemos es un zumo de aceituna, que en este caso es un aceite, y es virgen porque se ha hecho sin tener que recurrir a procedimientos químicos, a calentar la pasta, a hacer cosas más industriales. Un zumo hecho mecánicamente. Y vamos con el primer mito. El que coge aceitunas en enero deja el aceite en el madero. Aquí estamos hablando de tiempo en la fruta, en el olivar. En el otro, es un azulejo que he visto aquí en un bar de Albacete, del centro. Tiene unos cuantos azulejos y uno de ellos es este. Aquí también hablamos de tiempo, pero aquí hablamos de tiempo en el aceite, en el otro en la fruta, aquí en el aceite. Aceite, vino y amigos es mejor cuanto más antiguos. ¿Notáis algo que sea un poco extraño? O sea, el aceite es mejor cuanto más antiguo, pero este azulejo tiene tiempo. Ya no se hacen azulejos de este tipo, pero anteriormente sí se podía pensar cosas así. Y es verdad, mis abuelos también pensaban, que vienen de familia de aceitunera, y mis bisabuelos en Villaverde de Guadalimar, aquí en la sierra, pensaban que había que coger la aceituna más tarde. Entonces, de ahí vienen las dos cosas. En realidad, la aceituna llega un momento, la aceituna es una fábrica de aceite. Llega un momento que tú la vas analizando y te dice cuándo ha llegado el momento máximo, en el momento en que ya tiene todo el aceite. A partir de ahí no va a hacer más. Puede perder agua y como se deshidrata parece que tiene más rendimiento, parece que tiene más aceite, porque el aceite no se va la humedad. Entonces la gente dice, tengo más rendimiento en enero, en febrero, voy a tener más. No, tienes el mismo porque ya la fábrica de aceite paró. La aceituna dejó de hacer aceite en un momento dado. Y todo lo que esperes para recogerlo, te la estás jugando. Te la estás jugando a que el clima te la tire al suelo o que la aceituna empeore de calidad, que se vaya arrugando, que se hiele y que la calidad vaya perdiendo. Con lo cual, hoy en día está demostrado, y por eso las almazaras trabajan con los laboratorios para hacer los análisis y determinar cuál es el punto idóneo para coger la aceituna en el que tenga la máxima cantidad de aceite que se quiera según calidades y una calidad también organoléptica adecuada para poder decir que ese producto tiene cierta calidad. Tiene cierta calidad como virgen o como virgen extra o como lo que sea que vayamos a hacer. Con el aceite igual. Eso no me ha hecho falta explicarlo porque ya he visto las caras que todo el mundo pensaba que no, que el aceite si lo dejamos mucho tiempo, mejorar no va a mejorar. Es un zumo, cuanto más dejemos el zumo antes de tomárnoslo, pues peor calidad va a tener. Esto es lo que hablábamos, por lo que os preguntaba al principio. Tenemos aceites vírgenes. Los aceites vírgenes pueden ser o un aceite de oliva virgen extra, que significa que físico-químicamente, al pasar por el laboratorio, tiene unas determinadas cualidades que veremos a continuación y que ha pasado por un panel de cata que ha dicho que no tiene defecto ninguno. Si ambas cosas se dan, es un virgen y es extra. Si físico-químicamente está bien, el laboratorio dice que es correcto y que puede ser un virgen extra, pero el panel de cata, cuando hace la cata, detecta algún error, ya dice que no es extra. Será virgen, pero ya no es extra, porque hemos detectado un error. También físico-químicamente podría no ser virgen extra si pasa de determinados parámetros, como la acidez, que veremos a continuación, y podría también dispararse. Pero sí que es verdad que en el mercado hay muchísimo virgen con análisis químicos de virgen extra, pero que por algún fallo en el proceso, o en campo, o en el transporte, o en la almazara, han tenido algún problemilla que han detectado los catadores y han hecho que ya no sea extra. Ahora es virgen solamente. Y luego tenemos el aceite de oliva, también virgen, porque se ha hecho igual, pero ¿qué pasa si la aceituna que me viene del campo está mal? Pues tengo un aceite virgen porque he hecho un zumo igual que lo he hecho anteriormente, pero si la aceituna está mal, el aceite me va a salir mal. Si me sale tan mal, que pasa incluso
los datos que me dan para ser virgen se convierte en virgen lampante. Tengo 3 tipos de virgen porque los 3 se han hecho mecánicamente, uno que está perfecto, otro que ha tenido algún problemilla seguramente en la cata y un tercero que ha habido un problema, quizá en la aceituna, quizá en campo, quizá en la almazara, no sabemos dónde, pero ha tenido un problema tan grave que le llamamos lampante. Por cierto, ¿de dónde viene lampante? ¿A qué se parece la palabra lampante? A lámpara, exactamente. El aceite que, como no se podía utilizar para consumo humano, ni los romanos se lo tomaban, lo utilizaban pues para encender lámparas cuando no había electricidad. Por eso viene. De hecho, ese aceite de oliva virgen lampante no es comestible, no está permitido utilizarlo para consumo humano. Y, sin embargo, se hacen miles de toneladas en España de ese aceite y se hacen a propósito. Más adelante sabremos por qué. ¿En qué momento consigo ese tipo de aceites? Según la maduración de la aceituna, si estamos en lo que veis arriba, el 1, 2, 3, 4, 5, son el índice de maduración. Si la aceituna está en el momento en que ya tiene suficiente aceite, pero un índice de maduración 1, 2, que significa que está o totalmente verde o empieza el embero es cuando empieza a coger color, ese es el momento en el que tendré un virgen extra de alta calidad, lo que llamamos premium, los que llamamos tempranos. Esos son los que tienen el máximo de aroma, el máximo de sabor, los que más se parecen al fruto que hemos cogido. Pero ahí perdemos un poquito de aceite, porque no nos esperamos a que la aceituna tenga todo el aceite que puede tener. Lo cogemos un poquito antes, sacrificamos un poco de aceite. Incluso en la almazara los procesos son más rápidos. ¿Para qué? Para no perder esas capacidades organolépticas, sobre todo los aromas, para no estar mucho tiempo batiendo, para que el aroma no se vaya. Entonces hacemos unos aceites que son de premio, son aceites muy personales y son donde podemos sacar la máxima expresión de ese zumo. Luego tenemos las maduraciones 3, 4 y 5. Ahí tenemos un virgen extra, donde ya tenemos generalmente todo el aceite que tenemos que tener en el fruto y en ese momento es cuanto más rendimiento-precio, es el momento más adecuado para tener un aceite virgen extra claro, que esté muy bien y que nos salga un poquito más barato porque hemos conseguido sacarle más aceite al fruto. ¿Vale? Y luego tenemos las maduraciones 6 y 7. Maduraciones que ya son la aceituna totalmente negra. Con la aceituna totalmente negra, ¿podemos tener un virgen extra? Podríamos tener un virgen extra, porque a veces hay una falsa maduración, está negra por fuera, pero por dentro está un poco más verde. O a veces sí que está negra, pero ese virgen nos sale un virgen extra que el panel de cata no detecta errores, porque viene una aceituna que ha sido muy buena, con lo cual tenemos un virgen extra, pero que es muy plano, que tiene poco frutado, tiene poco aroma, el sabor es un poco más suave, ¿vale? Son vírgenes extras que nos dan a lo mejor sabores o olores más dulces, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Que en realidad no nos salga virgen extra, que es muy fácil, cuando estás ahí, estás al filo de la navaja. Estás que te puede salir virgen extra o que puede no salirte virgen extra. En muchos casos no sale virgen extra. O sale un virgen extra que el mismo panel de cata está diciendo esto es virgen extra ahora, pero dentro de 3 meses ya no lo va a ser. Esto no va a ir bien. Entonces esos suelen salir normalmente virgen. ¿Y qué decir de los que se quedan ya en el olivo a pasar hasta enero, febrero, marzo? Si bajáis ahora mismo por Andalucía, terminando marzo, veréis algunos sitios donde todavía se coge aceituna. Y hablo de provincias donde hace mucho más calor que aquí. O sea que realmente maduró antes que aquí. O sea que estamos en un proceso. Esos son los tipos de aceituna que os comento, que lo que están buscando es un negocio diferente. Hay diferentes mercados. Y hay un mercado que es el mercado que va a necesitar lampante. Otro de los mitos. ¿Os suena lo de primera prensada en frío? Las etiquetas de hoy en día de los aceites hay algunos que los suelen seguir poniendo. Ponen esto está prensado en frío. Ya no se prensa. Una prensa es... Aquí está esto. Esto es una prensa. Aquí lo que se hacía es, esto se parece mucho más a lo que hacían los romanos.
Pero es que esto se hacía en el año 60. En el año 70 todavía había almazaras haciendo esto. Y de hecho hoy en día hay algunas que lo siguen haciendo desde el punto de vista turístico, para que la gente vaya a verlo y les hacen aceite y se lo llevan allí en su propia garrafa, si pueden lo venden allí. Está muy bien. Es una forma de ver más claramente la capacidad, el cómo se ha hecho toda la vida, ¿no? Eso que hay en medio sonará como los capachos o baleos, ¿vale? Lo que se hacía era que con una piedra, por ejemplo, con algo así de ese estilo, se machacaba la aceituna y luego la masa se ponía entre los baleos, se ponía en la prensa apretaba y lo que salía era lo que estábamos diciendo antes, el zumo de la aceituna, mezclado a agua con aceite. Y eso luego teníamos que decantarlo para separar una cosa de la otra. ¿Vale? Entonces, hoy en día, ¿por qué se sigue poniendo eso en la etiqueta? Porque la gente entiende que primera prensada en frío significa que se ha hecho de la manera adecuada, que se ha hecho como se hace un virgen extra y que no se le ha añadido calor a la masa para sacar más aceite. Hay veces que si tú le metes calor a la masa, pues hay una parte del aceite que se te podría ir con los orujos que la puedes salvar. La puedes separar del agua y te la traes. Pero cuanto más calor le metes a la masa, lo que decíamos antes, organolépticamente tenemos pérdidas, se van los aromas, voy teniendo menos cosas y más plano voy haciendo el sabor. A lo mejor si no me interesa para fresco, que me interesa simplemente para cocinar, pues a lo mejor digo, bueno, pues yo prefiero más aceite, aunque no huela tan bien y no tenga tanto sabor, pero si lo quiero para freír huevos, pues me puede dar igual. Para todo hay un mercado, como decíamos antes. En esto voy a ir un poquito más rápido porque no somos técnicos, pero para haceros una idea de lo que se va a ver en los laboratorios. De la aceituna, una vez que hacemos la extracción física, como estamos diciendo, tenemos el aceite de oliva virgen y de ahí tenemos una serie de cosas que vamos a analizar en laboratorio. Si está por debajo de 0,8 grados en acidez, será un virgen extra. Si está entre 0,9 y 2 grados, será un virgen, y si está por encima de 2 grados, será un lampante. No solamente eso es lo que miramos, pero esa es una de las cosas importantes que se miran, ¿vale? Luego también tenemos otros aceites de oliva no aptos para consumo directo, como por ejemplo podría ser el aceite de orujo, lo que nos ha sobrado, el orujo que lo vamos a tirar, de ahí todavía podemos sacar aceite, con otros procedimientos, pero se puede sacar, ¿vale? Esas otras cosas que os comentaba que tenemos que mirar es, pues en el aceite de virgen extra tenemos que mirar también los peróxidos que tiene, la absorbencia de ultravioleta y tenemos aquí unas cifras. Todo esto en realidad, ¿qué es lo que me está buscando? Es ver si se ha oxidado mucho el aceite o no se ha oxidado mucho. Por ejemplo, ¿cuál es la acidez que tiene una aceituna cuando está en el árbol? 0. En el momento que la cojo y la tiro al mantón, la acidez empieza a subir. Ya tengo 0,1, 0,01, 0,02, empieza a subir. Para cuando llega la almazara ya ha subido un poquito. Cuando yo la mecanizo en almazara, por muy mecanizada que sea, sin hacerle absolutamente nada, por el proceso que estoy haciendo, sigue subiendo un poquito la acidez. Y la acidez va subiendo un poquito más porque se va oxidando el producto según voy trabajando. Cuando ya tengo el aceite hecho en bodega y bien guardado, con la acidez que he llegado ahí, ya si lo manejo bien, seguramente consigo que esa acidez no suba en mucho tiempo o que suba ya mucho más despacio. Pero por lo tanto es muy importante ver cómo llega ese fruto a la almazara. De un fruto bueno, la almazara puede estropearlo, pero de un fruto malo, la almazara no puede hacer milagros, ¿vale? Y luego tenemos, como decíamos, el panel test. En el panel test nos está diciendo que si queremos que sea un virgen extra, la mediana de frutado tiene que ser más de 0. Es decir, yo tengo que poder oler el aceite, me tiene que oler a algo. Si no me huele a nada, no es virgen extra. ¿Que todo eso lo tiene bien? Me da igual. Si no huele a nada, no es virgen extra. Tiene que ser mayor de 0. Y ahí estamos en el tema de los frutados altos o bajos o medios. Así, a grosso modo, podríamos decir que si yo destapo un aceite de oliva en condiciones buenas, si hace mucho frío no se va a notar el aroma, pero si se calienta un poquito o hace buen clima y la temperatura no es muy fría, yo podría olerlo. Un aceite de oliva que yo abra y me lo pongo aquí, a la altura de la cintura prácticamente, si se mueve un poco o lo pongo en un vaso y soy capaz de olerlo, eso es un frutado alto.
Los frutados por encima de 6, 7 son los que se presentan a premios. Cuando te dicen por ahí, este aceite ha ganado un premio no sé dónde, ha ganado el premio del Ministerio, ha ganado el premio de Biofas, ha ganado el premio de no sé cuántos, tienen que tener frutados altos, porque se va a valorar por el jurado que hay allí. Si me lo tengo que subir al pecho, pues es un frutado medio. Y si me lo tengo que poner aquí en la nariz para ver a qué huele, pues es un frutado bajo. Si aún así no huele a nada, es que ya no es virgen extra. Y mediana de efectos, lo que decíamos, si es un virgen extra, mediana de efectos, 0, no puede tener ninguno. Luego os explicaré cómo funciona un panel de cata y cómo se determina si la mediana de efectos es 0 o es más, porque los paneles de cata, al fin y al cabo, son seres humanos, probando cosas y oliendo cosas, que tienen que tomar una decisión desde un punto de vista organoléptico. Ahí ya no valen de nada lo que diga el laboratorio. En el caso de aceite de oliva virgen, pues la mediana de frutado sigue teniendo que ser mayor de 0, no puede ser que no huela nada, pero en defectos podría llegar hasta 3,5 puntos, según lo que diga el panel de cata. Y en el aceite de oliva lampante, pues todo eso ya no lo saltamos. Lo que veis a la izquierda vendría a ser un análisis de un aceite de oliva. Concretamente, este es un aceite de oliva virgen extra creo que ponía por ahí la fecha. Aquí pone la fecha, es que de aquí no lo veo muy bien, pero de noviembre del 24, en este caso. ¿Ves? De cada depósito de aceite que hace la almazara, tiene que mandarlo a analizar para ver si físico-químicamente está bien y tiene que mandarlo a panel de cata para ver qué categoría le dan también. En este caso, este aceite, el grado de acidez es 0,16. Como tenemos hasta 0,8, 0,80, pues 0,16 es una acidez muy baja y te dice que este aceite ha sido tratado muy bien, tanto en campo como en la almazara. ¿Vale? Acideces por debajo de 0,2 son complicadas, si no se hace todo de maravilla. ¿Vale? Y luego los índices de peróxidos y los CAS, que lo hemos visto anteriormente, pero eso viene a hablarme al fin y al cabo de la oxidación del aceite también. Lo que sí que tenemos que tener muy en cuenta, esa acidez de la que hablamos allí, esta acidez, no es una acidez que yo pueda notar en boca, es solamente una acidez de laboratorio, una acidez química. Lo que he puesto aquí en rojo, confundir la acidez con el sabor ácido es un error muy común. La acidez indica la cantidad de ácidos grasos libres presentes en el aceite, ¿vale? Solo se puede detectar en el análisis, no es una cosa que nosotros digamos, uy, este aceite está ácido. Si está ácido, lo más normal es que estemos hablando de un virgen, porque los aceites no suelen estar ácidos, ¿vale? Otro de los mitos. El mejor aceite de oliva es el que menos acidez tiene. A muchos os sonará seguramente este tipo de etiquetas. Durante muchísimos años, esta es una marca famosa que durante muchísimos años, y sobre todo hace 20 o 30 años, se hizo con el mercado totalmente porque nos vendía que era un aceite 0,4. 0,4, si estamos hablando de virgen extra, que tenemos hasta 0,8, 0,4 estamos justo hasta la mitad. O sea, estamos pensando que es un virgen extra. ¿Dónde pone aquí virgen extra? No sé si se ve bien, pero es un aceite de oliva que contiene exclusivamente aceites de oliva refinados y aceites de oliva vírgenes. Y luego nos dice pues, si es muy fuerte o es muy suave. Aquí pone 5 aceitunas, marca la 1, con lo cual esto significa que es un aceite suave. Si marcara la 5, es que este aceite de oliva sería de sabor fuerte, ¿vale? Y que si no es virgen extra, entonces ¿de qué me vale el 0,4 de acidez? O sea que tengo un 0,4 de acidez, pero no es un virgen extra siquiera. Por lo tanto, esto de que la acidez, el que menos acidez tiene, es el mejor aceite del mercado, tiene sus lagunas. Siempre que estemos hablando de un virgen extra. O sea, el virgen extra es el que indica cuál es la calidad que tenemos que tener. A partir de ahí, todo lo que sea por debajo, son necesidades de marketing que tenemos para vender las otras calidades del aceite. Cuando digo tenemos, hablo en plural, pero yo trabajo con almazaras. En las almazaras no se puede hacer esto. Esto se hace en refinería. Las refinerías son como las de petróleo. Empresas gigantescas como las que veis en televisión que refinan petróleo, pues ese mismo tipo de empresas, que todos son pues un montón de tubos y un montón de depósitos al aire libre, son las que hacen el refinado de este tipo de aceite. Las almazaras no podemos hacerlo.
Las almazaras hacemos o un virgen extra o un virgen, y si nos sale muy mal, nos sale un lampante y se lo damos a las refinerías para que hagan esto. Y el orujo, lo que nos sobra del agua con los restos de aceite, también se lo damos a las refinerías, que ellos ahí buscan y también encuentran aceite. Pero si me voy a preguntarle a las IAS, Virgilio nos decía que si ponéis algo de IAS, decir abajo que esta información se ha sacado de una IA. Yo os voy a decir, no es que se haya sacado de una IA, es que esas dos IAS le he preguntado lo mismo a ver qué me decían. Y aquí vamos a demostrar cómo las IAS no piensan. Las IAS lo que hacen es que buscan en Internet y la respuesta más común, lo que más gente diga, esa es la respuesta que te va a dar. Y si es verdad, y si no es verdad, le da igual, ella no piensa. Ella te dice lo que ha encontrado dentro de hacer muchas búsquedas, lo que ha encontrado que es coincidente. La primera parte, en ambas, en Perplexity y en ChatGPT, nos viene a decir lo mismo, ¿vale? Un aceite refinado tiene una acidez máxima de 0,3. Teníamos antes un 0,4 en la otra etiqueta que habéis visto. Ese 0,4 era porque es un refinado, como decía la propia etiqueta, a la que le hemos añadido un virgen. Y ese virgen pues le ha subido un pelín y se ha ido a 0,4. Pero cuando sale refinado, cuando acabamos de hacer el refinado, lo normal es que tengan 0,3. Hay casos en que incluso se puede tener un 0,2. Y te dice que ha sufrido ese proceso para eliminar impurezas, ¿vale? Y quitar los ácidos grasos libres, porque claro, con los procedimientos que vamos a ver a continuación que se hace para el refinado, no quedan ni ácidos libres ni muchas cosas, desaparecen muchas cosas, ¿vale? Pero lo curioso de Perplexity es que luego te dice, esto lo diferencia de los aceites vírgenes, cuya acidez puede ser mayor, dependiendo de su calidad y proceso de extracción. O sea, me está diciendo, este aceite refinado tiene ventaja sobre los vírgenes, porque los vírgenes pueden tener más. Me lo está vendiendo como que los refinados. ¿Por qué? Porque lo ha leído en Internet. Porque hay mucha más publicidad para vender aceites de menor calidad, porque hay muchísimo en el mercado. ¿Cuánto habrá en el mercado? Pues os puedo decir, a lo mejor virgen extra real en el mercado, que es el que se envasa al final, será un 15% de lo que se produce. Y hay que vender el otro 85%. ¿Y cómo lo vendo? Tendré que contar cosas buenas del resto. Entonces, Perplexity ha leído eso. ChatGPT en la parte de arriba me dice prácticamente lo mismo. En la parte de abajo hay cosas que empeora y cosas que mejora. Por esta razón, los aceites refinados, como el aceite de oliva refinado o el aceite de orujo de oliva refinado, tienen una acidez mucho menor que los aceites vírgenes o extra vírgenes. Mucho menor. Acabamos de ver un análisis que ponía 1,6. Y muchos aceites tempranos tienen por debajo de 2 o tienen por debajo de 0,3, o sea que es muy fácil, ¿no? Aunque también pierden gran parte de su sabor, aroma y antioxidantes naturales. Vale, esto es verdad. Por lo menos ha dado una de cal y una de arena. Ha dicho por un lado que pueden ser peores y por el otro lado que pueden ser mejores. Bueno, más o menos. Moraleja, no nos fiemos mucho de las IAS todavía porque les falta que aprender un poquito más o tener un poquito de criterio a la hora de tomar decisiones, porque en realidad, aunque son inteligencia artificial, no están tomando decisiones. Solo buscan online lo que hay y te da lo que dice, lo que encuentra con mayor abundancia como respuesta. ¿Y por qué estamos hablando tanto de los aceites refinados? Los aceites de oliva, o también llamado aceite puro de oliva, que os comentaba antes. A ver, aceite puro de oliva. ¿El aceite virgen extra será un aceite puro de oliva? Claro. ¿Qué va a tener? ¿El aceite virgen de oliva es un aceite puro de oliva? Pues claro, ¿qué va a tener? Aceite puro de oliva, cuando solo ponemos eso, es porque no podemos poner ni virgen extra. Como no podemos poner esas cosas y yo quiero vender, pues pongo aceite puro de oliva, que alguien caerá en la trampa de pensar que ese va a ser mejor que otros. Lo que tienen en común el aceite de oliva, el aceite puro de oliva y los aceites refinados de semillas o de otros tipos de frutos, los hay también de coco, de aguacate, cuando se refinan esos productos pasan por todos estos procesos. Les hacen todas estas perrerías. ¿Vale? Al aceite de oliva le hacen un depurado y desgomado para evitar que se formen pozos en la botella. Se neutraliza con sosa para restarle acidez, así llegamos al 0,3.
porque a lo mejor el lampante tenía, no es que tuviera un 0,4, un 0,5, a lo mejor el lampante tenía un 2,8 y lo voy a bajar a un 0,3. La sosa me vale para hacer eso. Se decolora sometiendo el aceite a un contacto con arcilla a más de 100 grados. Se hace pasar el aceite por una corriente de aire a más de 250 grados para quitarle el aroma desagradable, porque un aceite que ha salido de un fruto que estaba medio podrido, pues tiene un olor malo y se lo tengo que quitar antes de poder trabajarlo. Y se enfría para que solidifiquen los triglicéridos y se los pueda quitar. Habréis visto alguna vez en algún supermercado, en algún hipermercado, incluso algunos en casa, porque estamos en tierra de aceite y nos habrá pasado, que pones el aceite en un sitio frío y empieza como a coger textura. Y empieza como a coger como cremoso en la parte de abajo. Incluso si no es muy grande, se pone entero de arriba abajo, como si fuera una pasta, ¿no? Eso no pasa nada. Eso es lo típico de un aceite que no ha sido refinado. Eso lo tiene un virgen extra, porque son aceites que siguen manteniendo los triglicéridos. Y cuando el frío les afecta, cogen esa textura. Pero no tienen nada más que ponerlo en un sitio con una temperatura normal para que eso desaparezca. No pasa nada. La gente del campo, la gente que tenemos olivas alrededor, pueblos con cooperativas, eso lo sabemos de siempre porque lo hemos visto de pequeños. La gente en las ciudades, que el olivo que han visto, lo han visto en la rotonda, no tienen muy claro lo que está pasando. No quiero decir que no, a ver, hay millones de personas en las ciudades, hay muchos que saben de aceite, a lo mejor más que yo, eso no, pero es que es verdad que si se van a un lineal a comprar un aceite y no saben de aceite y lo ven así como pastoso, amarillento y raro, se van a asustar y no lo compran. Entonces el mercado lo sabe y cuando lo refina, esa es una de las cosas que le hace el proceso de winterización para que eso no pase. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un aceite refinado que le hemos pasado por calor, por sosa, por no sé qué, no sé cuántos, y ¿qué tenemos al final? Tenemos un aceite que es prácticamente transparente, que no huele a nada, que no sabe a nada. Ese aceite refinado, tal como está refinado, tampoco se vende. Porque ¿quién lo compraría con esas cualidades? Entonces, para poder hacer un aceite de oliva o un aceite puro de oliva, le tengo que poner un poquito de virgen. Y digo virgen, no tiene por qué ser virgen extra. Pueden poner un poquito de virgen extra o no, que sea un virgen, el que sea. ¿Que le pongo mucho o es de una variedad un poquito fuerte? Pues tendré 5 aceitunas, como habéis visto ahí abajo. Será el que llaman fuerte o el que llaman suave si utilizo un aceite de una variedad más suave o le pongo menos cantidad, más o menos. Y esos son lo que llamamos aceite de oliva en los lineales, que se venden en grandes cantidades porque normalmente se utilizan para cocina. En todo caso, es un mercado que hay. Y cada uno va al mercado que quiera a comprar lo que quiera. Yo no estoy en contra del mercado, es lo que decía antes. Se hacen miles de toneladas de aceite lampante a propósito porque está ese mercado, porque hay quien lo compra, porque lo que lo necesita. Y como veremos luego cuando comparemos con otros aceites refinados de otras semillas o de otros frutos, no van muy desencaminados. Puestos a comprar un refinado, a lo mejor el de oliva es mejor. Esto es una almazara en 1968. Va a ser ahora, al entrar en la almazara, cuando van a comenzar las tareas para la extracción y refinado del aceite. Ese aceite español cuya fama se pregona. La aceituna llega en sacos. Es una gran almazara de Jaén, no sé qué pueblo, en los años 60. Cuando la producción es excesiva, no hay más remedio que amontonar o atrojar la aceituna, circunstancia que en lo posible debe evitarse, ya que en estos montones es donde el fruto puede fermentar y coger acidez, olor o sabor, con detrimento de la calidad de los zumos que luego se extraigan. Un tratamiento del fruto un poco radical, pero bueno, sí. Había habido un exceso y entonces las almazaras no eran como ahora. Cuando hay un exceso de... Tonada se vierte en una tolva. Unas veces esta operación se hace a mano, otras usando vagonetas y otras con cintas sin fin. Cuando había un exceso de producción no era fácil sacarlo adelante, porque la maquinaria entonces no comía tanta aceituna como come ahora. Luego, la aceituna pasa a un moledero. Una espiral lo alimenta constantemente. Esto es que se grabó en aquella época y entonces hay algunas partes un poco oscuras, lo siento, pero bueno, la mayoría se ve.
Mira las piedras de molino cómo corrían. Antes eran los romanos que ponían un buey o ponían un mulo o algo. Que es tratada en los termobatidores para calentarla, batirla y hacerla más fluida, facilitando la separación del aceite de los demás componentes de dicha masa. ¿Veis que hay un montón de gente moviéndose por todos los sitios? No van con batas blancas, no van con... Algunos llevan gorro, otros no. En ese momento se trataba de conseguir pues el máximo de aceite posible. Tienes un montón de aceituna en la calle y cuanto más tiempo esté ahí va a ser peor, pues hay que hacer lo más rápido posible el trabajo. Estos son los baleos que decíamos antes, que ya van con toda la masa cargada, los han cargado entre medias y los van a meter en la prensa para hacer el prensado en frío. Como van a hacer prensado en frío, debe ser buenísimo ese aceite. Pues depende de la pasta. El aceite todavía mezclado con agua va rezumando por los lados. Por mucha presión en frío que sea, lo que decíamos antes, si la aceituna no viene en condiciones, el aceite va a ser lo que salga. Es un zumo de esa aceituna. Una vez extraído el líquido, recibe el nombre de orujo. Es separada de los capachos y amontonada por medio de un nuevo espiral, quedando en disposición de ser trasladada a las extractoras, en donde por procedimientos químicos se obtiene del orujo el aceite que aún queda, si bien es de inferior calidad. Vale, hasta ahí lo dejamos. Lo que habéis visto, esa pasta seca que había, es el orujo, que cuando yo era pequeño pues se mezclaba con los restos de fruta de la huerta y tal, y se le daba a los gorrinos, a las cabras, a las ovejas y tal, pero sobre todo a los gorrinos, para sacar jamones buenos luego, porque esa parte tiene su aceite y supongo que mejoraba también la alimentación de los gorrinos. Para no dejaros con mal sabor de boca o con mal olor de aceite, lo siguiente es una almazara hoy en día. Una almazara de aquí, de la zona, de la Sierra de Alcaraz. Esto es haciendo aceituna temprana, porque como veis está totalmente verde. Antes había una imagen de una que estaba en envero, está totalmente verde. No se ve muy bien, pero es de noche. La aceituna según llega se hace, no se acumula al día siguiente. En este caso hablábamos de aceituna ecológica, con lo cual esta hoja viene perfectamente para la ganadería. Los ganaderos pasan continuamente a llevarse el remolque con la hoja. Los de agricultura, los ganaderos ecológicos, quiero decir. Los convencionales le vale esa y le vale la de una almazara convencional también. Esta es la maquinaria, el batido a la izquierda, a la mano derecha, las... y el aceite del final. Luego salía el embotellado, pero eso no viene a cuento. Era la batidora y la centrifugadora. Madre mía, de vez en cuando me faltan unas palabras. Impresionante. Bueno, pues habéis visto, supongo que habréis detectado las diferencias entre el vídeo 1 y el vídeo 2. Es verdad, en el vídeo 1 había mucha más gente, ¿vale? En el vídeo 2 prácticamente no hay gente. Hoy en día la aceituna, cuando llega del campo y se pone en la tolva, es el único momento en que puedes tocar la aceituna. A partir de ahí ya lleva un proceso que en cuanto llega adentro se mete en la batidora, de la batidora pasa a la centrifugadora, de la centrifugadora a la centrifugadora vertical, de ahí pasa a los decanters, de ahí pasa... Nadie puede tocar ya el aceite, ya va todo por un circuito cerrado. La calidad se preserva perfectamente hasta el final, ¿vale? No hay nadie cogiendo capachos a mano ni metiendo manos por ningún sitio. Vale, esta es la parte primera en la que hemos hablado de las calidades del aceite. Ahora vamos a ver lo que nos interesa como consumidores, que es el aceite en la cocina. A ver cómo voy. Me he comido la mitad del tiempo y no voy por la mitad, o sea que ya... ¿Cuál es el mejor aceite para freír? El mejor aceite para freír, dado que le voy a poner temperatura a un aceite y dentro voy a meter alimentos, es el que no se eche a perder, el que no se degrade. Y para eso está lo del punto de humo. En el punto de humo hay que tener en cuenta lo que dice en esta segunda parte. Si una vez que
El punto de humo es la temperatura a la que el aceite o grasa calentado comienza a descomponerse en glicerol y ácidos grasos libres y pierde todas sus propiedades nutricionales. Continuar manteniendo la temperatura por encima del punto de humo da como el resultado la formación de acroleínas de efecto cancerígeno. ¿Vale? Cada grasa tiene su punto de humo diferente, pero lo bueno es que el punto de humo lo podemos ver. Es el momento en que el aceite empieza a echar humo. Si lo paramos, no pasa nada. Pero si lo dejamos que eso siga echando humo y ahí lo hacemos todo y sigue estando el aceite quemándose, que es lo que decimos realmente como quemándolo, ahí podemos tener un problema. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué aceite podemos utilizar mejor en una cocina? Aquí tenemos un listado de los 12 aceites más utilizados en la sociedad occidental, porque veréis que no está el aceite de palma. El aceite de palma no es un aceite que nosotros veamos con facilidad ni con el cual cocinemos con facilidad aquí. Aunque sí que es verdad que es uno de los más producidos en el mundo, el aceite de palma. Y de hecho nosotros, aunque no lo sepamos o no seamos conscientes, lo consumimos. Lo consumimos en los dulces, en las galletas, en los croissants, en las cosas que tienen chocolates de estos industriales, porque tiene una textura, ese tipo de grasa, que industrialmente funciona muy bien, funciona mejor que el aceite de oliva y es mucho más barato. Entonces, como industrialmente conviene, en ese tipo de productos se utiliza el aceite de palma. Y, desde luego, no es ni mucho menos de los mejores desde el punto de vista nutricional o saludable. Aquí tenemos los 12 más habituales. He metido en la primera parte los 4 tipos en que te puedes encontrar el aceite de oliva. Virgen extra o en virgen, o aceite de oliva o aceite de orujo de oliva. Y luego he puesto otros cuantos más. ¿Cómo podemos encontrarnos ese aceite? Pues lo podemos encontrar al natural o lo podemos encontrar refinado. ¿Hay aceite al natural de aguacate o de coco? Pues sí, igual que el de aceituna. Se muele, el aguacate se muele, digo, el coco, por ejemplo, se muele igual, se le quita la parte que tiene que ver con el agua y luego se tamiza y al final queda un aceite con un poquito de humedad y se decanta y de ahí se saca el aceite. Es un aceite vegetal, ¿vale? Pero de coco. ¿Qué pasa con ese aceite de coco, por ejemplo? Pues que el máximo de temperatura, donde coge el punto de humo, es 177 grados. Y, por ejemplo, pues para hacer unas croquetas o unas empanadas necesito unos 185 grados, entre 180 y 190. Con lo cual yo no podría hacer eso con un aceite que no llega a ese punto de humo, ¿vale? En concreto, ahora que lo hemos entendido, ¿cuáles son los puntos de humo de todos esos aceites? He resaltado los que tienen mayor punto de humo. En este caso, el aceite de oliva virgen extra y el aceite de oliva virgen están entre 190 y 215, ¿vale? 199 y 215. Y el que más se nos acerca de abajo, que se parece mucho, es el aceite de aguacate, sorprendentemente. Y en los refinados, cuando refinamos un aceite, ya sea de fruto o de semillas, como puede ser el girasol o la soja, o el sésamo, o la colza, o la colza, una vez que los refino, como he hecho todo eso que habéis visto antes, pues tengo ahora unas temperaturas bastante similares. 232, 232, 227, 232. Sorprendentemente, los mejores, pues el aceite de oliva y el aceite de oliva de orujo de oliva, que están en 242, y otra vez el de aguacate, vuelve a estar ahí, en 270. ¿Qué tenemos de esto? Que los mejores para freír al natural sería o el de oliva virgen o el de oliva virgen extra o el de aguacate. Y para hacerlo con refinados serían el de aceite de oliva normal, el de orujo de oliva o el de aguacate refinado. Esos son los que por el punto de humo nos funcionan mejor. Entonces ahora tendríamos que mirar, me imagino que el bolsillo. En el bolsillo pues tenemos que estos aceites al natural, como hay mucha diferencia, aquí no tengo precio, no encontré el precio del aceite de aguacate, este no lo he puesto, pero el de aguacate en refinado ya vale 4,80, pues me imagino que sin refinar estará más caro, ¿no? Según precios de Olimerca, de Pool Ready de Olimerca, el precio del kilo a 16 de marzo era de 3,95 en el virgen extra y de 3,40 en el aceite de oliva virgen, de 3,35 en el aceite de oliva y de 2,33 en el aceite de orujo de oliva.
y el aceite refinado de aguacate estaba en 4,80. O sea, desde el punto de vista económico, si busco entre los que mejor tienen punto de humo y el precio que me ofrecen, pues ahí coge ventaja otra vez el aceite de oliva. En el punto de humo podríamos estar igualados. En el precio está mejor el aceite de oliva. Y luego tengo otros que puedo decir, bueno, pues es que tampoco me preocupa. Por ejemplo, el aceite de girasol, que está en 232, pues me puede valer. Para utilizar uno de 242 a 232 no hay tanta diferencia y tengo un precio mucho más bajo. Vale, cuidado, porque no solamente está el sin refinar y el refinado. El que llega a 232 es el alto oleico, porque intentan que se parezca al aceite de oliva y le han añadido ácidos para que esto suba. Entonces, cuando cogéis un girasol para hacer estas cosas, tenéis que ver que no me vale con que sea refinado, tiene que ser ácido. Tiene que ser alto oleico para que realmente pueda llegar a esa cantidad de grados para poder trabajar. ¿Vale? En la tabla nutricional, que puede ser un poco aburrido cuando llegamos a los lineales a comprar algo, mirar todas las tablas nutricionales es un poco complicado, pero yo creo que hay que verlas de vez en cuando, elegir qué vamos a comprar y luego la siguiente vez no tengo que volver a leerlo todo. Un día le dedico un poquito de tiempo, pero el siguiente día ya voy más o menos... tengo claro lo que voy a recoger, ¿no? Pues resulta que, claro, he comparado los dos mejores. No me he ido a comparar con los que veo que son peores, porque para poner aquí que el que no es el aceite de oliva virgen extra es malísimo comparado con este, pues para eso no hace falta que os haga una presentación. Me he venido a poner el que se parece más, el que hemos visto que en el punto de humo y en la parte de calidad se puede parecer a lo que tenemos. Y en la parte nutricional, ¿vale? El aceite de aguacate natural, ¿vale? Que no me valdría exactamente para cocinar porque no alcanza tantos grados, pero podría utilizarse, pues también se parece bastante. ¿Vale? En las monoinsaturadas gana el aceite de oliva, en las poliinsaturadas gana el aguacate, de 10 a 13, de 73 a 66. Bueno, no hay unas diferencias tan grandes, pero sí se parecen uno al otro. Con lo cual, por ahora, sigo pensando que los dos aceites podrían valerme para cosas. ¿Vale? Siguiente mito. El aceite de oliva virgen extra no debe utilizarse para cocinar. La mano esa es mía, las palomitas las he hecho yo. Es lo que yo ceno cuando tengo un partido del Atleti. Sí, lo confieso, soy sufridor. Y cuando veo al Atleti, pues me hago mi buen montón de palomitas. Tardo aproximadamente 5 minutos en hacerlo, luego en el intermedio vengo y friego la cazuela y esa noche ya he cenado. Me quedo muy bien. ¿Creéis que esas palomitas están iguales con un virgen extra de aquí de la sierra, que huele a sierra, que lo echas ahí en cuanto empieza a calentarse el aceite, huele toda la cocina, que da hambre, que con un refinado cualquiera, de lo que sea? Yo lo he hecho ahí y estoy salivando. Se están haciendo las palomitas y yo ya estoy salivando en la cocina. Aparte, acabamos de verlo en el punto de humo. En el punto de humo, incluso natural, sin refinar, el aceite de oliva virgen extra funciona muy bien en la cocina. Pero no lo digo yo, lo dice un estudio científico de Citoliva. Citoliva hizo una experiencia, un experimento en el que utilizaba aceite de oliva, voy a ponerlo aquí, aceite de oliva virgen extra, procedente de aceitunas de la variedad picual, recolectada en el mes de septiembre. Esto aquí en la sierra también se hace. Aquí tenemos hoy gente de la cooperativa de Povedilla. La cooperativa de Povedilla tiene picual y tiene cornicabra, las dos con muchísimos polifenoles. De hecho, creo que deben de tener los aceites con más polifenoles de toda la sierra. Un aceite que está espectacular. No hace falta irse allí. Esto lo hicieron en Jaén, pero aquí tenemos eso también. Aceite de oliva virgen extra de variedades picual, aquí con cornicabra además, que lo mejora. Aceite de girasol y aceite de oliva convencional. ¿Vale? Un aceite de oliva, pues un refinado de aceite de oliva y un aceite de girasol. No dicen aquí si es alto oleico o no, pues no lo sé, eso no me lo dice el estudio. Y dice, vamos a hacer una experiencia. Vamos a hacer con los tres el mismo tipo de cocinado. Vamos a freír en paralelo con los tres aceites y vamos a freír patatas fritas congeladas y croquetas. En una freidora doméstica de 3,5 litros. La fritura de las patatas la haremos a 175 grados y la de las croquetas a 180 grados. Durante 2,5 minutos en las patatas, durante 3 minutos en las croquetas, ¿vale? Y lo vamos a hacer 30 veces.
Vamos a utilizar esas freidoras 30 veces, poniendo 3,5 litros en cada freidora. ¿Vale? Esto para las patatas así, para las croquetas así. Resultados después de los 30. No se observó la formación de espuma durante su uso, salvo en el aceite de girasol. No se observó la formación de burbujas y humo durante su uso, en ninguno de los 3. No se alcanzó el punto de humo, ¿vale? Que es lo bueno. El panel de consumidores otorgó la mejor puntuación a los alimentos fritos con virgen extra en el test de aceptación y preferencia para los diferentes atributos analizados: olor, color, sabor, aceitosidad, textura, aceptabilidad, apariencia y amargo. Claro, ahí jugamos con ventaja. Los otros 2 en refinado. ¿Y qué hemos dicho de los refinados? Que le hemos quitado prácticamente todos los gustos y todo el sabor y todo el aroma. Solo lo poquito que le hemos encabezado, en el caso del aceite puro de oliva, pues tendrá ese poquito de gusto y ese poquito de sabor, pero tiene mucho más el virgen extra. Y en el caso del girasol, pues tendrá el aroma que tenga la pipa. Y ya está. Pero como es un refinado, tampoco da para mucho más. Ahí estaba claro que iba a ganar. No se alcanzó el nivel mínimo de cantidad de aceite en las freidoras, lo que explica el alto rendimiento de los aceites estudiados para freír, aunque el de girasol era el que tenía el nivel más bajo. O sea, cuando se acaban con las 30 frituras, se mira, no ha llegado el aceite a su nivel mínimo, eso está bien, pero de los aceites que hay ahí, el que menos aceite le queda es al de girasol. ¿Y dónde está ese aceite? Está en el producto, en la patata, y está en lo otro, nos lo estamos comiendo. O sea, ese aceite que no está ahí, está en lo que me estoy comiendo. Luego dicen, no, es que las grasas engordan. Bueno, engordan si se meten mucho en el producto que te estás haciendo. Procura no utilizar aceites que se metan en el producto, si no hace falta. Tómate todo el aceite que te dé la gana, que te guste tomártelo con una tostada, pero no te lo tomes en las patatas espachurradas, porque no ha llegado al punto que tenía que llegar y la grasa se ha metido. Ahí no tiene sentido comer grasas. ¿Vale? Presentan niveles de compuestos polares muy por debajo del límite fijado por la reglamentación, 25%. El de AOVE registró el mejor nivel. Bueno, eso es porque como no nos hemos pasado con el punto de humo, la cosa no ha subido. La composición en antioxidantes naturales de los AOVEs hicieron que tuviera un menor deterioro en cuanto a la calidad del aceite hasta la fritura 20, respecto del aceite de girasol y el aceite de oliva. He dicho AOVE muchas veces, creo que lo habéis visto anteriormente. AOVE es aceite de oliva virgen extra, pues lo decimos así para no tener que estar diciéndolo tan largo todo el tiempo, ¿vale? Eso por si no lo había quedado claro antes. ¿Y qué me está diciendo? Hasta la fritura 20, organolépticamente, el aceite de oliva virgen extra seguía mejor que los otros 2. A partir de ahí hemos hecho ya tanta fritura, lo hemos calentado tantas veces que ya se parece a los otros 2. Ya no hay mucho tanto. Pero no, en casa nosotros, esto fue una prueba que se hizo a nivel científico. En casa nosotros no solemos llevar los aceites a 30 usos, ni a 20, generalmente, se queda muy por debajo. Y eso teniendo en cuenta que dejemos el aceite después de usar lo más limpio posible. O sea, en casa tenemos pues un botecito para el de pescado, un botecito para la carne y a lo mejor otro para las patatas y para no sé qué, para que no se mezclen los sabores, para volver a reutilizar esos en fritura, ¿vale? A pesar de que sea un virgen extra y tal. Cuanto más limpio lo dejemos, cuanto más escurra, mejor va a estar cuando lo vuelva a reutilizar. Y si no llega al punto de humo, mejor rendimiento va a tener. Y si es un virgen extra, seguiremos teniendo un antioxidante mucho más alto, los polifenoles que tienen los vírgenes extras, que los otros ya lo han perdido durante el proceso de refinado, y se va a cocinar mejor y voy a tener todavía más elementos, algunas vitaminas, en el producto que estoy utilizando, que me voy a comer. Mito quinto. Al emplatar productos fritos, ponerle aceite de la sartén les da más sabor. Habéis visto un montón de gente que hace el huevo frito y después de hacer el huevo frito coge aceite de la sartén y se lo echa por encima. O que hace una chuleta o algo frito y después de tener la chuleta hecha, pues le echa el aceite por encima y tal. Hombre, yo entiendo que si tú la has estado aliñando dentro del aceite de la sartén, pues bueno, si le has echado ahí un montón de cosas a la sartén, a lo mejor puedes estar intentando salvar algo. Pero os doy un truco, no lo hagáis así. Cuando hagáis el huevo frito, escurrirlo bien, lo ponéis en el plato y entonces utilizáis un virgen extra que os guste, un hojiblanca, un picual, lo que sea, le echáis un chorrito por encima, un chorrito, no hace falta mucho, no hace falta estar mojando.
ese virgen extra va a tener el aroma de la variedad que habéis echado. Al caer en un sitio que está caliente, como es el huevo frito, va a levantar el aroma. Tú cuando presentas ese plato en la mesa, tienes el olor del huevo frito y el olor a un producto natural, vegetal, como recién extraído del aceite que tú le has echado. Si quieres mojar, échale un virgen extra bueno. No coges aceite frito para mojar. Mito 6. Todos los aceites son grasas que huelen y saben de forma parecida. A tenor de cómo se ven muchas cafeterías de carretera y algunas que no son de carretera, lo parecería, ¿no? Llegas a muchos sitios, te ves la aceitera allí, aunque está prohibido, pero sigue estando, como nadie lo vigila. La aceitera con el vinagre, con la sal, con la pimienta, da igual. ¿Tú le buscas sabor a la sal? No, es sal. ¿Le buscas sabor al vinagre? Pues los tiene también, pero tampoco se lo buscas. ¿Le buscas al aceite? No, me da igual, es una grasa. Al final, si estamos hablando de zumos de un fruto que se llama aceituna, tendremos tantos sabores de ese zumo como variedades de aceituna tengamos. ¿Cuántas variedades de aceituna creéis que podemos tener en España? Por ahí ha dicho alguien que sabe mucho, 300. 300 variedades de aceituna, 300 variedades de fruta, 300 variedades de zumo. 300 sabores diferentes, con aromas diferentes. Se marida con los aceites como se combina, como se marida con los vinos. Yo puedo utilizar aceites muy fuertes en algo que es suave, en un alimento que es suave, y me como el sabor del alimento. Me pasa. O al revés. Pero también tengo que saber que hay sabores, exactamente. Cuando veo a algún chef en televisión que dice, y ahora, como voy a hacer una mayonesa, me voy a coger un girasol. Digo, pues tú no sabes de aceites, de oliva, porque podrías hacerlo perfectamente con una arbequina. Un aceite de arbequina es un aceite suave, que no pica mucho, no amarga mucho, y te sale una mayonesa mucho más untuosa, que da gusto ponerla en fresco, y que además suele ser el truqui que nadie conoce, porque cuando ve ahí el huevo relleno con sus cositas y con su mayonesa y se lo come y dice, uy, qué buenos te han salido hoy los huevos rellenos. ¿Cuál es tu truco? Pues no te lo vas a creer. La mayonesa, que se me ha ocurrido hacerla con arbequina. La arbequina no es una cosa que tengamos en la sierra. Yo vengo de la Sierra de Alcaraz. Aquí tenemos 5 almazaras, que por cierto, os invito a los presentes y a los que nos estáis viendo a venir en octubre, en noviembre, a hacer oleoturismo a la sierra, porque en esa época las 5 almazaras de la Sierra de Alcaraz abren puertas para vosotros y os invitan a que veáis cómo hacen la aceituna, cómo cogen la aceituna y la convierten en aceite, y nosotros lo hemos arreglado un poquito más para ir al campo primero y coger un olivo. Os damos unos varillos y hacéis turismo rural vareando olivas. Ponemos los mantones, cogemos la aceituna, nos la llevamos, hacemos la visita a toda la almazara y luego terminamos haciendo una degustación de los aceites que se han hecho allí y de algunos productos de la zona, ¿vale? Ya os invito de paso. Y como os he invitado, os he perdido el hilo. Eso, los sabores. Pues en la sierra no tenemos arbequina, tenemos picuales y cornicabra. Había mucho más cornicabra antes, es la variedad más típica en Castilla-La Mancha. Ha ido rebajándose un poco y ahora tenemos más picuales por la influencia de Jaén. Tenemos Jaén muy cerca y esos son altos rendimientos y aguantan muy bien el frío, y entonces los árboles aguantan un poquito más y tenemos más picuales. Esas son las 2 variedades, pero aquí en el llano de Santa Ana, hacia aquí, en los llanos de Albacete, en la zona de Illín, hay otras variedades. Hay mucha arbequina porque son terrenos nuevos que se han puesto en intensivo y superintensivo, y ahí tenemos muchas arbequinas. La arbequina es una variedad más mediterránea, ¿vale?, que no aguanta muy bien el frío. Por eso las arbequinas que se hacen aquí en el llano de Santa Ana se tienen que coger muy temprano, porque como les caiga una helada, encima que son de riego, no aguantan, se congelan con facilidad. Y una aceituna congelada, ¿qué zumo va a dar? Un virgen. Los peróxidos se le disparan y se va virgen. Entonces eso está muy bien mientras cojas la aceituna temprana y hagas buena calidad, ¿vale? Pero hay muchas más variedades, ya les digo, hasta 300. ¿Qué conocemos? Las habituales que vemos en el mercado: hojiblanca, pica un poquito más en la boca; la cornicabra, que para mi gusto amarga un poquito más que la picual, pero lo bueno que tienen las dos, picual y cornicabra, es que son de polifenoles altos, son muy saludables, son antiinflamatorios naturales. De los antiinflamatorios naturales vamos a hablar en las siguientes. El AOVE tiene diferentes sabores.
Esa es la primera gran diferencia con el resto de grasas que estamos hablando. Habíamos estado diferenciándonos o pensando en que hasta ahora veníamos con un cierto empate con la mejor de las grasas que hemos visto, que sería la del aguacate. Pero llegado aquí, resulta que ahora, como tenemos 300 variedades, tenemos 300 aromas, 300 sabores, y lo que quería que vierais es en estas variedades lo que os estaba comentando. La arbequina, que es más propia de la zona de Cataluña y zona mediterránea, y el sabor, pues se puede decir que tiene un sabor dulce, ligero, amargo, con un toque amargo y picante, pero es un toque. Es frutal, a manzana, a plátano, a almendra, ¿vale? Como decimos de los vinos, que de los vinos hablamos, de cereza, de color, el color en el aceite no tiene tanta importancia, eso también lo veremos. El empeltre, de la zona de Zaragoza, de Navarra, la lechín de Sevilla, la manzanilla de Sevilla, la verdial de Badajoz, el picudo, también en Córdoba y Jaén, la royal de Cazorla, aquí en Jaén y Granada, ¿vale? La picual, que está en muchos sitios, se ha añadido a Albacete, pero bueno, se ve en otros. ¿Vale? Tenemos esas son algunas de las variedades que podemos tener, cada una con sus sabores, cada una con sus aromas, y que según donde las utilicemos, y las vamos a utilizar en fresco, tendremos disfrutes diferentes y podemos hacer mejores platos o peores si nos equivocamos con ella. La segunda gran diferencia, lo que estamos diciendo de los aromas. Cuando antes decíamos que un aceite huele como herbáceo, como fresco, como a manzana, como a tomate, ¿eso de dónde viene? Porque yo puedo pensar que huele a tomate, y muchas veces cuando hemos hecho aquí las catas en Albacete que hacíamos de aceites de la sierra, nos decían eso, huele a tomatera, huele a tomate, huele muy bien, todo el mundo lo detectaba. Eso es un compuesto aromático, que en este caso se llama con todo ese nombre larguísimo, que veis ahí, y que también está presente en otras frutas y verduras, ¿vale? Como el pimiento, las judías verdes, los espárragos. No he puesto... Mira, el tomate se me ha quedado arriba. Pero bueno, también era abajo. Es que no me cabían, algunas cosas las quité porque no me cabían en la línea, pero también viene el tomate. Entonces, resulta que estos compuestos aromáticos que tengo aquí también existen en hierbas, en frutos, en hojas de té, en algunas verduras. Como existen en ambos lados, cuando yo lo huelo me recuerdan a eso. Yo no estoy buscando que el aceite me huela a manzana, pero es que hay alguna variedad que, como tiene el mismo compuesto aromático, me huele a manzana. Y eso es lo que el panel de cata va a demostrar. Cuando el panel de cata, que está bien entrenado, está haciendo la cata de esos aceites, va a poner allí al lado. Va a poner plátano, tomatera, alcachofa, va a poner olores que recuerdan a eso, ¿vale? Una vez más, esos olores nos ayudan a cuando nosotros combinemos con nuestros alimentos frescos. Esa es la segunda gran diferencia. ¿Y cómo se hace la cata de zumos de aceituna? ¿Qué es el panel de cata? Aquí estáis viendo un panel de cata trabajando, se ponen unas paredes entre uno y otro para que los aromas no lleguen. Normalmente suelen estar cerrados, suele ser una U, estás ahí cerrado como en una cabina. Este es un poco viejo y por eso está abierto. Los vasos son de cristal, llevan una tapa que es como un cristal de reloj para que no se vayan los aromas, se mueve, se huele, se sabe. Como no estamos haciendo hoy una cata, no voy a profundizar en eso, pero hay un panel de cata que suele tener entre 8 y 12 personas, y esas 8 o 12 personas son las que van a determinar si un aceite es virgen extra o no es. Y si determinan que no es virgen extra, ese aceite baja de valor, de inmediato. ¿Conocéis algún otro producto o alimento en España al que eso le suceda? No hay ningún panel de cata que te diga si no es lo que yo digo, eso vale menos. Aquí sí pasa. Y por eso hay muchas quejas de la gran industria. La gran industria que trabaja con aceites vírgenes extra en la línea, pues muchas veces de que le determinen que eso es virgen extra, que no sea virgen extra, se gana o se pierde dinero. Y ahí hay una cierta pelea entre los paneles de cata y los grandes industriales. En la cavidad bucal vamos a buscar diferentes cosas cuando hacemos la cata, cuando hacen los catadores. El amargo, el ácido, el umami, el salado, el dulce, ¿vale? Lo del umami lo habréis oído hablar, es una especie de, de gusto que tiene que ver con lo oriental, que tiene que ver con determinadas cosas que hacen ellos, y se ha puesto de moda, y ya todos los chefs en España hablan de ese tipo de gusto, y bueno, de encontrarlo se encuentra en el centro de la lengua.
En la cavidad nasal, pues ahí sí vamos a meter la nariz bien en el vaso, porque si queremos explicar todo lo que olemos, tenemos que hacerlo profundamente. Mito 7. De toda la vida se ha recogido la aceituna en diciembre, enero, y la calidad del aceite era buena. Yo de pequeño vivía en Madrid. Mis padres se fueron a vivir a Madrid y yo me fui a Madrid con ellos, obviamente. Allí estudié y tal y cual, y luego hace 25, 27 años me volví al pueblo. Soy un retornado. Y ahora sigo allí y muy a gusto. Voy a Madrid cuando me da la gana, pero vivo aquí, en el campo, en la sierra. Cuando yo era pequeño, la aceituna se cogía así y se cribaba así en el campo. Nosotros teníamos nuestra propia criba, como ellos la tienen. Cogías la aceituna, la echabas en la criba para quitarle el máximo de hoja posible, te quedaban los sacos llenos de aceituna, los sacos los cerrabas y los dejabas en el campo, porque ya volverías cuando tuvieras bastante. Si estabas en la sierra tenías que subir con burros o con mulos, pues tú ibas allí acumulando y a lo mejor llegaban a la almazara pues 10 días después, cuando ya tenías bastante para llevarte los suficientes, ¿vale? Era un trabajo muy duro. Los mantones ahora son como de plásticos. Son enormes, son plásticos y corren muy bien por las olivas. Entonces eran mantones de tela. Mantones de tela, la mitad de pequeños, empalmados unos con otros, que según tirabas con la aceituna se enganchaban en la piedra, se rajaban y siempre había que estar atándolos. Siempre había que estar cosiéndolos, porque se iban rompiendo todo el camino, ¿vale? Ahora a la izquierda, esta es una fotografía de precisamente la jornada de oleoturismo de la que os hablaba. En este caso es en un olivar de Villaverde de Guadalimar. Y ahí pues estaba el de la derecha, era uno de los visitantes. Tenía una variadora eléctrica y estaba pues al lado de una persona que sí que era un agricultor, que estaba allí con su variadora de mecánica, la de mezcla, la de los troncos, la de las ramas. Y estaban los dos trabajando ahí. El suelo no se ve muy bien porque se medio transparenta, porque es un mantón de plástico, medio transparente, no pesa nada, se lleva muy bien, ¿vale? La aceituna tampoco se ve muy bien, ahí estaba medio nembero. Había quizá un poquito más negra que verde porque ya estaba diciembre adelantado, ¿vale? En este lado de la derecha está en blanco y negro, con lo cual no lo vamos a ver. Pero esto es lo que decíamos al principio. La calidad del aceite no es que fuera buena, es que era lo que había. Yo recuerdo hacer una de mis primeras catas en un pueblo con una almazara de sierra vieja y llegué con 3 vasos para hacer la cata. En la primera llevaba un aceite atrojado, en la segunda un aceite virgen extra de hace 2 años que se había quedado un poco plano y en la tercera un aceite virgen extra recién hecho, temprano, con un aroma espectacular. Cuando olieron el primero, todos los agricultores que estaban en la zona, son pueblos viejos, gente mayor, dijeron, este es el aceite, este es el buenísimo, esto huele muy bien, esto es lo de siempre, lo de casa. Yo era la primera vez que me pasaba, bueno, era de las primeras catas que hacía y me sorprendió mucho, porque digo, y ahora que todo el mundo dice que eso le gusta, les tengo que decir que es un aceite atrojado. Los almazaras antiguas, en mi cortijo había una, en Villaverde, en el Parrizón, al lado de Villaverde de Guadalimar, había una almazara vieja y tenía un patio grande. El patio grande tiene paredes que separa unos espacios de otros, que eran de cada familia. Esos espacios que se separan se llaman atrojes. Entonces tú bajas tu aceituna y tú estás cogiendo aceituna y la vas echando en tu atroje hasta que te toca el turno. Cuando te toca, entra lo tuyo. Si tú eres de los primeros, pues a lo mejor sacas un aceite un poco mejor. Como seas de los últimos, le pasa lo que hemos visto en el vídeo, que metes la pala debajo y lo de abajo está fermentando, está blanco, está fermentando. Aunque te hagan eso de la mejor manera posible, lo pongan en su baleo, lo expriman, te lo saquen, lo que sale es lo que sale. ¿Qué hacían nuestras abuelas? Nuestras abuelas inventaron el refinado. Mi abuela cogía una sartén gigantesca así de grande, la ponía en la cocina y la llenaba de aceite hasta arriba, del que había traído ese año. Que el aceite se traía en una especie de bidones así, alzafras, alcuzas, ¿vale? Así negros, y se echaba en un bidón, y como cántaras, pero de hierro, y se echaban en unos bidones negros que teníamos ahí en una zona, en el sitio más oscuro de la casa, más fresco, que eso nunca se lavaba, simplemente se rellenaba. Y cuando llegaba el momento, pues tú sacabas ese aceite. Ellos ya sabían que eso así no podías utilizarlo, porque olía, porque sabía, porque no sé qué. Entonces cogían una sartén gigantesca, la llenaban de aceite hasta arriba y freían el aceite. El aceite se freía y aquello ya liaba una zorrera en la cocina, una humedad, con todas las ventanas abiertas, con todos los sitios abiertos. Y los niños estábamos a ojo a visor,
porque sabíamos cómo acababa la cosa. La cosa acababa que cuando estaba ya acabando y ya estaba bien refinado el aceite, echaban unos picatostes de pan y esos picatostes nos los daban a nosotros con un poquito de vino y azúcar. A los niños. Entonces era un dulce que nos daban en ese momento, con su vino, con su cosa y tal, y estábamos los críos encantados. Nuestras abuelas nos envenenaban con todo el amor del mundo. No, es broma, lo hacían con... En ese momento ya no estaba el aceite tan mal, ¿vale? Pero eso ya lo hacían ellos. Entonces, no podemos decir que el aceite en aquellos momentos... Hasta los romanos, no he querido meter historia para no irme, porque si no me voy ya me estoy yendo. O sea que no he querido meter historia, pero hasta los romanos sabían lo que era el oleum viride, aceite verde. Los romanos también hacían aceite verde. Y ya entonces se lo llevaban de España a Italia y lo consumían allí. Hay muchas cosas que contar de la historia que os gustaría, pero no hay más tiempo para eso. ¿Qué nos pasa en ese caso? Habéis visto estas noticias que todos los años pasan, ¿no? Todos los años en verano dicen en el telediario, porque además les faltan noticias, con lo cual esta es una buena, que la OCU denuncia que hay fraude, que hay un montón de aceites que han ido a catar y que no son virgen extra, les han llevado un panel de cata y no son virgen extra. ¿Qué pasa? Que nos están engañando. Ahora que sabéis cómo funciona un panel de cata, bueno, no lo sabéis del todo porque no he terminado de explicarlo. Eran de 8 a 12 y en el panel de cata, para detectar que un error es un error, tienen que detectar el mismo error el 60% de los catadores. Si yo detecto que un aceite tiene un poco de atrojado, pero mi vecino, mi catador de al lado, piensa que está un poco avinado y el otro catador del otro lado lo que piensa es que tiene un poco de humedad, el jefe del panel de cata lo que sabe es que ahí va a haber un problema, tarde o temprano. Pero si los otros 8, los otros 12, los otros 10 no han detectado eso, pues es algo que está a punto de pasar, pero no está pasando. No le quitan la categoría de virgen extra. ¿Pero qué le pasa a los zumos? Que evolucionan. Entonces, si tú le dices a un aceite que está entre Pinto y Valdemoro en noviembre o en diciembre, suele ser en diciembre o enero, que eso es virgen extra y tú tienes un depósito de 25 toneladas que vas sacando a lo largo del año, cuando eso llega al mercado, a lo mejor ya no lo es. O si llega al mercado pero no está en las condiciones adecuadas de almacenado, le está dando la luz del centro comercial, es en verano y hace calor, etcétera, ese aceite va a evolucionar rápidamente. Entonces, el mismo panel de cata que en noviembre dijo que eso era virgen extra, cuando llega agosto y hace la misma cata, el mismo panel de cata del mismo aceite puede detectar que eso ya ha evolucionado y ya no es virgen extra. Eso puede pasar. ¿Cómo nos aseguramos los consumidores de que eso no pasa? Comprando las mejores calidades. Las mejores calidades pueden tener consumos preferentes mucho más largos. Y el consumo preferente lo que nos está diciendo es que ese aceite, cuando lo abra, si está dentro del consumo preferente, tiene que saber y oler como cuando se hizo. ¿Cómo consigo eso? Haciendo muy buenos zumos. Si tengo un zumo que se ha hecho muy bien, con mucho aroma, con mucho sabor, aunque lo abra 7 meses más tarde, aunque haya evolucionado un poquito hacia mal, pero como venía de estar tan bien, sigue estando muy bien. Entonces, para lo que queramos utilizar en fresco, yo recomiendo siempre que compréis buenos vírgenes extra, para lo que vais a poner sobre la mesa, para lo que vais a hacer en una tostada, en una ensalada. La variedad que queráis combinar, la que más os guste, hay muchas. La gente pregunta de vez en cuando, ¿pero qué es mejor, una picual o una hojiblanca? Digo, pues igual que un Ribera del Duero o un Jumilla, es tu gusto. Los dos son vírgenes extra, los dos son buenos, elige el que más te guste a ti o el que más te guste en cada momento. No siempre todo entra igual. Si a una arbequina, si a una mayonesa la hago con un picual y a lo mejor un picual de un año de sequía, que estará más amargo de lo normal, pues me puede salir una mayonesa muy agresiva. Entonces tú tienes que tomar esas decisiones, sabiendo que hay esas diferencias. ¿Vale? Igual que los catadores detectan cosas buenas, detectan cosas malas. Los defectos pueden venir pues, de aceitunas que no estén sanas, o de que el tipo de negativo, igual que antes decíamos que esto me sabe a manzana o me huele a hierba o tiene determinados aromas que son positivos, también tenemos aromas que pueden ser negativos y eso también te lo dice el catador, ¿no? Pues forma suciedad, tierra, moho, ¿vale? Si en la almazara hemos hecho cosas mal, pues puedes saber también lo de la fermentación, como decíamos, si en el patio ha estado mucho tiempo, otros atributos negativos como el agrio, el avinado. Si pasa mucho tiempo, pues la rancidez, ya que estamos, la rancidez. Si un virgen extra lo dejas mucho tiempo, imagínate que es un virgen extra de esta campaña, pero yo lo tengo cerrado y no lo abro en 3 años.
como hizo mi madre, una vez que le llevé un virgen extra temprano buenísimo, y como era tan bueno, lo guardó ahí muchísimo tiempo para abrirlo cuando viniéramos nosotros, nada más que cuando veníamos nosotros. Y la segunda vez que fui, dije, pero vamos a ver cómo está esto aquí todavía, si esto es abrirlo y tomarlo, no lo dejes ahí 1 año y medio. Si un virgen extra pasa más tiempo del que tiene que pasar y al final se ve afectado, como no tenía defectos si era bueno, no tenía defectos cuando se envasó, el único defecto que puede tener con el paso del tiempo es que se ponga rancio. Ese olor que tiene la grasa de la pata de jamón, ese olor del jamón, de la grasa de jamón, ese es el olor al que tiende el aceite virgen extra cuando ha pasado mucho tiempo, cuando va empeorando. Los aceites vírgenes extra, bueno, los aceites en principio de oliva no caducan, pero tienen un consumo preferente, que es el que te garantiza que huele y sabe como debe de oler y sonar. A partir de ahí, cada uno que haga lo que quiera. Los atributos positivos, como hemos dicho, hay montones. Voy a ir un poquito más ligero. Esto es una estrella de cata, en donde también te dicen cómo es este aceite. Pues tiene un frutado de 7, lo cual significa que es un aceite que podría presentarse a un premio. Y luego tiene en manzana pues 1 punto, en plátano 3, en verde hierba 4,5, teniendo en cuenta que llegamos de 1 a 7 en este caso, ¿no? Esta sería una estrella organoléptica de ese tipo de aceite, que también funciona con determinados clientes cuando te lo compran, quieren ver la estrella, si se ha hecho una cata adecuada. Y la tercera gran diferencia que tienen los compuestos, los AOVs, es los compuestos fenólicos. Y ahí le ganamos con goleada a cualquier otro aceite. He vuelto a poner otra vez el del aguacate porque venimos con ese ejemplo desde el principio, pero me da igual, al que pongamos. Le ganamos por goleada. El oleocantal, el tirosol, el risotosol, la oleoeuropeína, cada uno de ellos con su ventaja. El oleocantal antiinflamatorio similar al ibuprofeno. Presente es que está, no presente que no está en el otro aceite. El tirosol, cada uno de ellos, el efecto que hace en nuestra salud. ¿Vale? Todos en verde, todos los tenemos, todos hacen cosas. Aquí, en el que más se parece al nuestro, más de la mitad no están. Los que están en naranja están muy poco, en muy pocas cantidades. Esto lo que nos da pie es hablar ahora de la salud. Es el punto que nos faltaba. Hemos hablado de disfrutar de los aceites, de cómo se hacen bien, de cómo los vamos a utilizar en cocina y cuál nos interesa más utilizar en cocina. Y ahora el punto por el que nos conoce todo el mundo, el punto por el que nos compran aceite los coreanos, los chinos. Antes decíamos en mi tarjeta de visita que estoy trabajando en el mundo internacional. Hay muchísimos países del mundo que lo primero que nos piden en los aceites es el nivel de polifenoles y de fenoles, que viene a ser más o menos a la misma línea, para ver si nos compran el aceite o no, porque se lo van a comer, se lo van a tomar en fresco y se lo toman de las variedades más variadas. En España también lo hacemos algunas veces, o a cucharadas, o en Corea se han puesto de moda unos sobrecitos así alargados como los del azúcar, pero que llevan aceite o limón para tomarse ellos. Los países orientales tienen clarísimo los efectos positivos desde el punto de vista de la salud del aceite de oliva virgen extra. Y son los que más buscan la acidez bajísima, los polifenoles altos, lo buscan muchísimo. Todo eso lo tenemos en la salud. El oleocantal, que es el que acabamos de ver, lo descubrió este señor, Gary Beauchamp, y no hace mucho, fue en 2015. Es un científico que vino a Italia, estuvo haciendo una cata de aceites y en la cata de aceites descubrió, al hacerla, que había un sabor, un picor en la boca y un sabor que le recordaba mucho al producto con el que estaba trabajando, con el ibuprofeno. Cuando volvió, se puso a estudiarlo y se dio cuenta que el oleocantal, que está presente en los aceites de oliva virgen extra, no está en un refinado. En el refinado se ha perdido por los tratamientos que le hemos dado, pero sí en el virgen extra. Teníamos ese oleocantal que tiene un efecto parecido al ibuprofeno, es decir, es un antiinflamatorio natural, que no lleva un papelito con 50 contraindicaciones, porque es un producto natural. ¿Vale? Una dieta basada en el consumo habitual de AOVs es beneficioso para la salud. Mito 8. Bueno, por fin un mito que es verdad. Hasta ahora todos eran no creo, sí pero, ¿vale?
Por fin uno que es verdad. ¿Pero por qué lo pongo? Porque para las administraciones parece que sigue siendo un poco mito. No nos dejan poner determinadas cosas en las etiquetas. Ahora vais a ver el montón de noticias, el montón de estudios, el montón de cosas que tenemos hechas en el mundo diciendo lo bueno que es para la salud y no nos dejan hacerlo en el etiquetado. Solo nos dejan poner que es bueno para la salud si polifenoles están por encima de 500 puntos por millón o algo así. No me acuerdo muy bien lo que era, pero por encima de 500. Si no, no podemos poner que un aceite es saludable en una etiqueta, nada más. El estudio Predimed, se llama así porque era prevención con dieta mediterránea, fue un estudio muy importante, ha habido unos cuantos más, pero este es el más importante. Desde el punto de vista médico ha sido muy famoso, se hizo a lo largo de 5 años aquí en España, se hizo con 7.447 participantes entre los 55 y los 80 años con alto riesgo vascular, para que os fijéis lo importante que era, un montón de colaboraciones en diferentes provincias, haciendo esto durante 5 años, hay que hacer un seguimiento importante, monitorizadas y que confirmó que una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra o frutos secos reduce en un 30% el riesgo de padecer una complicación cardiovascular, como el infarto de miocardio, el ictus o muerte cardiovascular. Este es un estudio muy serio, científico, que cuando llegó a Nueva York, desde allí se extendió tremendamente y fue uno de los mayores acicates para conseguir un consumo más elevado en Estados Unidos. Estados Unidos hoy en día también hace aceite, pero consume 6 veces más o 7 veces más de lo que produce. Es un gran comprador de aceite a Europa. Obviamente, sobre todo a los italianos que llegaron primero y que... ¿Cómo? Ahora seguirán igual, lo que pasa es que a lo mejor pues, le volverán a vender más a los italianos. Los italianos siempre hablamos de ellos como que nos compran el mejor y luego lo ponen ellos. Obviamente lo van a poner pues como que está hecho en la Unión Europea, porque es lo que les obliga a poner el etiquetado, si no pueden poner que está hecho en Italia. Pero nos abrieron mucho mercado. Cuando en España estábamos cerrados mirando para adentro, ellos ya estaban en Estados Unidos y en un montón de sitios hablando de la dieta mediterránea y poniendo el aceite de oliva sobre la mesa. Nosotros ahora hemos llegado detrás de ellos y nos han abierto el mercado. También tenemos que agradecerle. ¿Vale? Cuando decimos una dieta basada en el consumo habitual de AOVE es beneficiosa para la salud, por ejemplo, porque es una dieta basada en el aceite de oliva virgen extra, es una dieta antiinflamatoria. ¿Eso significa que si mañana me doy un golpe en un codo, me tomo 3 chupitos de aceite y se me va a pasar? ¿Se me desinflama? No. La dieta tiene que estar basada en eso. Si yo por las mañanas me tomo mi tostadita con aceite, un virgen extra bueno para que tenga todos los polifenoles y todos los fenoles y todos los aromas para que yo disfrute, y al mediodía lo tengo también en una ensalada y a lo largo del día yo en mi dieta normal tomo ese aceite de oliva varias veces al día de una forma o de otra, tengo una dieta basada en eso. Y la acumulación de todo eso es la que hace que yo tenga una dieta antiinflamatoria. ¿Que yo estoy peor de la salud de lo que debería estar y necesito ayuda exterior y tengo que tomarme una pastilla? Pues a lo mejor al final me la tendré que tomar si me termina doliendo. Pero muchas veces esto ya ayuda bastante a que no sea necesario recurrir a pastillas si ya tienes la dieta que tienes que tener. ¿Vale? La dieta basada en el consumo habitual de AOVES es beneficiosa para la salud, como decíamos, y lo que os comentaba, todos los días, todas las semanas, yo estoy suscrito a varias newsletters que tienen que ver con el mundo del aceite. No hay semana que no venga una noticia como esta. La voy a pasar un poquito más por delante, porque no voy a estar profundizando en cada una de ellas y porque ya me he pasado el tiempo, seguramente. Pero todos los días están saliendo este tipo de noticias. Y a nosotros, si lo ponemos en una página web, que eso se dice y yo lo pongo en la página web de mi almazara, podría llegarme un aviso de la Administración diciendo que eso es etiquetado que no está legal, que estoy en un entrepás que no puedo poner determinadas cosas porque eso, hasta que no diga la Unión Europea o la legislación pertinente que se puede decir, yo no tendría que estar diciéndolo. Así que hoy no lo estamos saltando todo. Una dieta basada en el consumo de aceite habitual, ¿vale? Si ya vemos que el aceite el AOVE es bueno para la salud, si además es ecológico, tenemos un extra, porque ya además estamos cuidando también otras cosas. Estamos cuidando el ambiente, el medio ambiente, el entorno,
sabemos seguros que no va a tener organismos genéticos modificados, cualquier producto ecológico, y sobre todo quería que vierais los sellos. Estos son sellos que son que determinan, que te enseñan que ese producto es ecológico. Nosotros en Europa el que tenemos es esta banderita verde. Luego también hay el de la certificadora de cada uno, que eso también puede estar en el producto. Pero sobre todo la banderita con la hoja de estrellas, al estilo de la Unión Europea, si tiene ese sello, pues sabemos que es ecológico. ¿Qué pasa? Que luego hay gente que dice, yo es que eso de lo ecológico... Mito 9. Lo del ecológico es otra etiqueta más para sacarte las perras. Yo los he visto fumigando. Ese tractor está fumigando en mis olivas. Estamos haciendo el tratamiento de primavera, luego hay que hacer un tratamiento de otoño. Yo tengo que alimentar los árboles. Los alimento con productos ecológicos, que están certificados ecológicos, que tienen con su banderita. Yo al suelo a lo mejor no le echo productos de síntesis, no le echo bolitas azules de hidrógeno, le echo pues estiércol y voy haciendo suelo. El suelo es de donde va a vivir el árbol, no vive de otro sitio. Entonces yo tengo que cuidar mi campo. Un campo, si no le haces nada a un campo, no eres ecológico, eres abandonado. Eso dará aceituna cuando tenga que darla, porque tú no haces nada. Pero si tú lo cuidas, porque tú bebes de eso y tienes que vivir de la labor que tú haces en el campo, tendrás que echarle lo que tengas que echarle, pero en ecológico. ¿Vale? ¿Y por qué es importante esto? Sabéis que el Codex Alimentarius, que está hecho por la FAO y por la Organización Mundial de la Salud, nos dice cuál es el límite máximo de residuos que ellos recomiendan que tengan los alimentos. Y esa recomendación se la mandan a todos los países del mundo para que lo tengan en cuenta en sus propias legislaciones. Entonces, en Europa esta legislación se tiene en cuenta. ¿Qué dice el Codex Alimentario? Pues vamos a estudiar todos los tipos de plaguicidas que existen. Aquí veis, se me corta, esta lista es gigantesca. Aquí tenemos un poco de la lista, pero esta lista es gigantesca. ¿Y qué me está diciendo el Codex Alimentario? La cantidad que de todo esto puede tener la cantidad máxima que de cada plaguicida puede tener un alimento y ser legal. En el caso de uno que es muy conocido, porque lo estaréis oyendo en los telediarios, el dimetoato, ¿vale? Nos dicen que, ¿veis esto de 0,01, por ejemplo? Los límites de cuantificación de la mayoría de los laboratorios están en 0,01. Por debajo de eso prácticamente no es cuantificable, no se puede observar, el laboratorio no es capaz de verlo. Puede ver trazas, pero el límite, la incertidumbre que hay es tan alta, de un más menos 30%, que no sabe si realmente lo tiene o no lo tiene, o lo tiene mucho o lo tiene poco, porque es tan poquito. Con lo cual, cuando la FAO me dice que en la carne de aves no puede haber más de un 0,001, que todavía es menor que el 0,01 que hemos dicho, lo que te está diciendo es que no tiene que haber. Ya está. Dimetoato en carne de aves no puede haber. En despojos comestibles tampoco. En grasa de aves tampoco. En huevos y en leches tampoco. Pero lo pone porque se debe de utilizar en su entorno. Y como se utiliza en su entorno, para esas cosas te dice que ese es el máximo. El máximo es, en realidad, que no pongas. ¿Para cuáles hay 0,01? Pues aquí abajo, para el tomate. 0,01. Esto significa que si te sale 0,01, si te sale por encima de 0,01, que sería 0,014, y eso ya sería un positivo, ya sería más, entonces sería ilegal. Ese producto no podría venderse para la alimentación humana, ¿vale? Pero mirad qué otros límites tenemos. Lo que pone aquí wheat es trigos, germen de trigo, ¿vale? Aquí tenemos 0,06, o sea, 6 veces por encima del nivel de cuantificación. Aquí tenemos en mandarinas, incluidas mandarinas híbridas y no sé qué, 2 miligramos. Hemos saltado de 0,01 a 2. En mandarinas está permitido legalmente, o la recomendación de la FAO es que no supere los 2 miligramos. Igual que en el aguacate. Estaría permitido tener 1,8. ¿Cuánto está permitido tener en un producto ecológico? Nada que sea cuantificable.
Este es un análisis de ecológico, de un aceite ecológico. El aceite ecológico se manda a analizar de cerca de 250 cosas. Cada depósito de cada almazara, si es ecológico, cuando lo tienes lleno, lo mandas a analizar del físico-químico que dijimos antes, de la cata que dijimos antes y del análisis de multirresiduos. Si en alguna de esas cosas supera el 0,01, que es el límite de cuantificación, te dice, esto está por debajo de 0,01 porque no puedo saber si hay por debajo de eso, yo no lo veo como laboratorio, ¿vale? Si alguna de esas cosas, de cualquiera de esas, estuviera por encima de 0,01, ese producto no es ecológico. Ya no lo puedes vender como tal. Y esta es la segunda parte y esta es la tercera parte. Todo eso se analiza de cada depósito de aceite que vas a sacar al mercado. Previamente, el agricultor también ha sufrido una visita, ha tenido que tener una visita en campo de un inspector de la certificadora, que en cuanto vea cualquier cosa extraña, te coge una muestra y la analiza también. Si no, él con el cuaderno de campo y con lo que está viendo, en principio le funciona. Los productos de ese agricultor también tienen que estar certificados, también por otra certificadora. Cuando le venden, cuando el aceite nosotros lo tenemos analizado en la almazara y decimos que por fin, que sí, que ya está correcto, que sabemos que es ecológico, al que se lo vendemos lo vuelve a analizar, porque nadie se atreve a envasar un aceite, sacarlo al mercado y que luego haya pasado cualquier cosa, porque perderían muchísimo dinero. Lo vuelven a analizar. O sea, un producto ecológico se ha analizado desde los propios abonos hasta que llega al consumidor como 6 o 7 veces. Lo de Perdón, que es que estamos ya acabando. A lo que voy con todo esto es que en un producto ecológico, si estamos hablando de salud, de un producto como el aceite de oliva virgen extra, con sus polifenoles, sus fenoles, sus propiedades saludables, si le añadimos que sea ecológico, ya es rizar el rizo, ya es lo mejor de lo mejor, ¿vale? Si dentro de los vírgenes extra hacemos algo que sea temprano, pues todavía es el mejor que podemos tener, es el que más aromas y más sabor va a tener. Y si es ecológico, es el más saludable. O sea, un temprano y ecológico es lo más de lo más. Como decían antes, cuando vamos a algún sitio, a lo mejor es un buen regalo. A mí cuando me invitan a cenar en Madrid, ya sabéis lo que llevo. Mucha gente va con su botellita de vino, de 15 euros, de 20 euros, de 30 euros, alguno. Y esa botellita de vino cae esa noche, ahí mismo en la cena. Mi botella de aceite de 15 euros, espectacular, ecológico, temprano, va a ser la estrella de la noche, ya os lo aseguro, me pasa a menudo. Pero es que luego además se va a quedar en esa casa y se van a estar acordando de mí las próximas 3 semanas o 4, cada vez que utilicen la botellita, para lo que lo utilicen. Es el mejor regalo para cuando te invitan a cenar a algún sitio. Por lo tanto, ya hemos dicho, en resumen, los aceites de oliva en general, los AOVES en particular y los AOVE seco en especial son la mejor elección si te interesa la salud, la alimentación, la cocina, el sabor y los aromas. En fin, cuidarte mientras disfrutas. Ahora voy a poner una cosita última, porque supongo que ahora os he convencido a todos, vais a salir corriendo a comprar aceite virgen extra temprano y os vais a volver unos talibanes del aceite, entonces tener cuidado que no os pase lo que le pasó a este chef. Hola amigos de Square, soy Paco Roncero, jefe de cocina de la Terraza del Casino de Madrid y os voy a preparar lo que para mí es el bocadillo perfecto. Aceite de oliva, un buen pan de aceite de oliva, simplemente lo que vamos a hacer es coger aceite de oliva. Bueno, le voy a echar un poquito de sal, un buen chorrito de aceite de oliva, le vamos a poner un poquito de aceite y ahora le vamos a echar un chorrito más de aceite de oliva por aquí. De hecho, nuestro pan, si queremos, lo podemos pintar un poquito con el aceite, le podemos poner un poquito de salmando por encima y ahora un buen chorrito de aceite de oliva y a ver quién me dice a mí que esto no es un bocadillo maravilloso. ¿Conocéis el mejor bocata del mundo de Paco Roncero? Un chorrito más de aceite de oliva por aquí. Sí, pues acá se queda un poco seco. De hecho, nuestro pan, si queremos, lo podemos pintar un poquito más. Eso ya me parece ya... El primero. Después de ver el vídeo ya no me salta la cadena de la bici. Gracias. Pues seamos serios. He de romper una lanza en favor de Paco Roncero y reconocer que es el bocadillo más bueno que me he bebido en mi vida. Hombre, Paco. Uno dice, Paco, tengo 100 hectáreas de olivos. Me daría para un bocadillo. O mejor hago medio.
Hostia, es buenísimo. De verdad que me parece buenísimo. ¿Cada cuántos kilómetros se le cambia el aceite al bocado? Porque no me quiero reír. Porque me cae bien, Paco, no me quiero reír. Yo le he puesto una mecha y por las noches utilizo el bocadillo como lámpara. Desde que me comí el bocadillo de roncero. ¡Qué idiota es! Mira, le está llorando de risa. Desde que ya me he quedado con la duda. Me sujeto los supositorios con un corcho. Dice, joder, es que no puedo leer, macho. Me hace Dice mucha gracia. Paco. Mira, Paco, hice el bocadillo como dijiste, pero no arranca. Paco, estoy a dieta. ¿Puedo sustituir el pan por pan integral? Yo me voy, ¿eh? Yo me voy. Adiós. Bueno, espero que os haya gustado la presentación, que compréis mucho aceite de oliva virgen extra ecológico, si es posible, que es con lo que más vais a disfrutar, y que no os paséis ahora como talibanes del aceite. Muchas gracias.